Historia 1. Recuerdo perfectamente mi primer día de trabajo, una mezcla de emoción y temor. Acababa de conseguir un puesto como guardia de seguridad nocturno en un viejo hotel de las afueras de la ciudad. El edificio tenía su historia, que se remontaba a principios del siglo XX, y había sido testigo de muchos sucesos extraños. Mis amigos bromeaban sobre fantasmas y pasillos encantados, pero yo me encogía de hombros. Fantasmas. Historias para asustar al nuevo. Mi turno empezaba a las 10 de la noche, y llegué pronto para familiarizarme con la distribución. El director, el señor Hargrove, era un tipo severo y serio. Me enseñó brevemente las zonas principales, el vestíbulo, el comedor, el almacén del sótano y los largos y estrechos pasillos llenos de habitaciones. Me dio un juego de llaves y una linterna, y con un gesto seco de la cabeza, me dejó a mi aire. Las primeras horas fueron tranquilas. Hice rondas, comprobando las puertas y asegurándome de que todo estaba en orden. El hotel estaba inquietantemente silencioso. Solo se oía el crujido ocasional del viejo edificio al asentarse. Hacia medianoche, me tomé un descanso en la pequeña oficina de seguridad, tomando un café tibio, cuando oí un golpeteo suave y rítmico. Parecía proceder de una de las habitaciones del pasillo. Cogí la linterna y me dirigí hacia el sonido, con el haz de luz atravesando la oscuridad. El golpeteo se hizo más fuerte a medida que me acercaba a la habitación 217. El corazón me latía con fuerza en el pecho. El corazón me latía con fuerza. Llamé a la puerta. Diga, seguridad. ¿Va todo bien ahí dentro? No hubo respuesta. Dudé, luego usé la llave maestra para abrir la puerta. La habitación estaba vacía, como debía estar. Pero los golpes continuaron, ahora procedentes del cuarto de baño. Empujé la puerta y los golpes cesaron. Alumbré con la linterna la pequeña habitación, iluminando el lavabo, el retrete y la cortina de la ducha. Extendí una mano temblorosa y aparté la cortina. No había nada, solo una bañera vacía. Sintiendo una mezcla de alivio y confusión, me di la vuelta para salir cuando algo me llamó la atención. En el espejo había un mensaje garabateado en lo que parecía condensación. Váyase ya. Sentí un escalofrío. Limpié el espejo, pero el mensaje seguía ahí. Decidí que era una broma y tomé nota para informar al señor Hargrove por la mañana. Al salir de la habitación, oí unos pasos que resonaban en el pasillo, lentos y deliberados. Grité, ¿quién es? Pero se hizo el silencio. Seguí el sonido. Mis pasos se aceleraron y mi corazón se aceleró. Los pasos me llevaron al sótano. Dudé en lo alto de las escaleras, mirando hacia el oscuro vacío que había debajo. Armándome de valor, bajé por la chirriante escalera, con el aire cada vez más frío a cada paso. Al llegar abajo, barrí con la linterna el almacén, donde las hileras de muebles viejos y cajas proyectaban sombras espeluznantes. De repente, la puerta del fondo se cerró de golpe. Casi se me cae la linterna del susto. Me acerqué con cautela. Era el cuarto de mantenimiento, normalmente cerrado. Tanteé con las llaves, con las manos temblorosas, y finalmente conseguí abrir la puerta. La habitación estaba vacía, salvo por la vieja caldera y algunas herramientas. Pero algo no encajaba. Había profundos arañazos en las tablas del suelo, como si alguien hubiera arañado el suelo en un intento desesperado de escapar. Salí de la habitación con el corazón desbocado, y me di la vuelta para ver que la puerta del sótano se había cerrado tras de mí. Subí corriendo las escaleras, y no me detuve hasta que volví a la relativa seguridad del vestíbulo. Me desplomé en una silla, intentando calmar mi acelerado corazón. ¿Se trataba de una especie de iniciación? ¿Una prueba del señor Hargrove? Mi radio se encendió, sobresaltándome. Chico nuevo, ¿estás bien? Era el señor Hargrove. Respiré hondo y respondí. Sí, solo, haciendo la ronda. Bien, sigue así. Y mantente alejado del sótano a menos que sea necesario, dijo, y luego la radio se silenció. Sus palabras resonaron en mi mente. ¿Qué sabía él que yo no supiera? Decidí evitar el sótano el resto de la noche. Al amanecer hice una última ronda,
con el malestar de antes todavía carcomiéndome. Al pasar por la habitación 217, volví a oír los golpecitos, esta vez más débiles, casi como un susurro. No me detuve. No podía quitarme la sensación de que me estaban observando. Cuando por fin terminó mi turno, prácticamente corrí hacia mi coche, jurando no volver jamás. Pero mientras me alejaba, miré por el retrovisor y vi una figura de pie en el vestíbulo, viéndome marchar. Era una mujer, con la cara pálida y los ojos hundidos, allí de pie. Nunca volví a ese trabajo, y hasta el día de hoy no puedo explicar lo que pasó aquella noche. Pero de vez en cuando oigo ese suave golpeteo en mis sueños, un recuerdo de la noche que pasé en los pasillos embrujados de aquel viejo hotel. Historia 2. Era mi primer día de trabajo como guardia de seguridad en un complejo de almacenes abandonado en las afueras de la ciudad. El complejo tenía una historia oscura, ya que había sido escenario de numerosos accidentes e incluso de algunas desapariciones misteriosas a lo largo de los años. Mi jefe, el señor Turner, me había advertido de que el lugar tenía reputación, pero yo lo atribuía a cuentos de viejas. Llegué al anochecer, con el cielo pintado de ominosos tonos rojos y naranjas. El señor Turner me dio una linterna, un juego de llaves y un walkie-talkie, y luego me hizo una breve visita por el edificio principal. El almacén era cavernoso, lleno de maquinaria vieja y oxidada y pilas de cajas olvidadas. El aire estaba cargado de polvo, y cada paso resonaba inquietantemente en el vasto vacío. «Quédate en la sala de guardia a menos que estés haciendo la ronda», aconsejó el señor Turner. «Y no entres en el sótano. Está prohibido». Con eso se fue y me quedé solo. Mi turno empezó bastante tranquilo. Me instalé en la diminuta sala de guardia, un espacio estrecho con una única bombilla parpadeante, un escritorio atestado de viejos cuadernos de bitácora y una pequeña ventana que daba a la entrada. Hacia medianoche, decidí hacer mi primera ronda. Cogí mi linterna y me adentré en la oscuridad. El haz de luz atravesó la penumbra e iluminó hileras de maquinaria silenciosa y corpulenta. El lugar era un laberinto, con estrechos pasillos que serpenteaban entre pilas de cajas y estanterías altísimas. Mientras avanzaba por el almacén, no podía evitar la sensación de que me observaban. Las sombras parecían moverse en los bordes de mi campo de visión, y el aire se sentía pesado, opresivo. Me dije que eran imaginaciones mías, pero la sensación persistía. Estaba a punto de volver a la sala de guardia cuando lo oí, un golpeteo débil y rítmico procedente de algún lugar de abajo. Recordando la advertencia del señor Turner, dudé, pero la curiosidad pudo más que yo. Seguí el sonido y mis pasos resonaron inquietantemente en el silencioso almacén. El ruido me condujo a una pesada puerta de metal que decía, «Sótano, solo personal autorizado». El corazón me latía con fuerza mientras tanteaba las llaves. La puerta se abrió con un chirrido y reveló una escalera estrecha y empinada que descendía hacia la oscuridad. Respiré hondo y empecé a bajar. Los golpes eran cada vez más fuertes e insistentes. Al llegar abajo, me encontré en un pasillo largo y poco iluminado. Las paredes estaban llenas de tuberías viejas y el aire estaba húmedo y mohoso. Seguí el sonido hasta una puerta al final del pasillo. La puerta estaba ligeramente entreabierta y la empujé con manos temblorosas. Dentro había una habitación grande y vacía, con una única luz fluorescente parpadeante en el techo. En el centro de la habitación había una vieja mecedora de madera, con el asiento en dirección opuesta a mí. El ruido era el de la mecedora, que se balanceaba sola. Sentí un escalofrío que me recorría la espalda. Me acerqué y el haz de mi linterna iluminó la silla. Cuando alargué la mano para tocarla, la luz parpadeó y se apagó, sumiendo la habitación en la oscuridad. Tanteé con la linterna y, cuando volvió la luz, la silla estaba vacía, pero seguía balanceándose. Retrocedí, con la respiración entrecortada por el pánico. De repente, oí un susurro, apenas audible por encima del crujido de la silla.
Abandona este lugar, dijo. No eres bienvenido aquí. Me di la vuelta y salí corriendo por el pasillo y subí las escaleras. No paré de correr hasta que volví a la sala de guardia y cerré la puerta de un portazo. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener la linterna. Cogí el walkie-talkie y llamé al señor Turner, pero solo oí estática. Lo intenté de nuevo, con la voz temblorosa. Señor Turner, hay algo en el sótano. Algo. No está bien. La estática crepitó, y entonces oí una voz. No era el señor Turner. No deberías haber bajado ahí, dijo. Ahora es demasiado tarde. La línea se cortó. Me hundí en la silla con la mente acelerada. ¿Qué había visto? ¿Era una broma? ¿Una alucinación? El resto de la noche pasó borroso. No volví a salir de la sala de guardia hasta el amanecer. Cuando regresó el señor Turner, me echó un vistazo y frunció el ceño. ¿Qué ocurre?, preguntó. Se lo conté todo, con voz temblorosa. Me escuchó con una expresión cada vez más sombría. Te advertí sobre el sótano, dijo en voz baja. Hay una razón por la que está prohibido. No dio más detalles y no le pregunté. Esa mañana presenté mi dimisión. Cuando salí del almacén por última vez, no pude evitar la sensación de que me estaban observando. Miré hacia atrás y vi la pesada puerta metálica del sótano, ligeramente entreabierta, como invitándome a volver. Nunca lo hacía. Pero a veces, a altas horas de la noche, sigo oyendo ese débil y rítmico golpeteo, y me pregunto qué habría pasado si no me hubiera marchado cuando lo hice. Historia 3. Era mi primer día de trabajo como guardia de seguridad nocturno en el antiguo hospital psiquiátrico de Ravenswood. Las instalaciones habían estado cerradas durante décadas y ahora se estaban reconvirtiendo en un museo de historia de la medicina. El edificio era antiguo, un laberinto de pasillos resonantes y rincones sombríos, y mi tarea consistía en asegurarme de que no ocurriera nada raro durante el turno de noche. Cuando entré por la puerta principal, el aire estaba cargado de historia. Las paredes derruidas susurraban secretos del pasado, historias de pacientes olvidados y tratamientos abandonados. Mi supervisor, un hombre mayor llamado Rick, me dio una linterna y un juego de llaves, y luego me hizo un rápido recorrido. Limítate a los pasillos principales, me aconsejó Rick. El sótano y el ala oeste están prohibidos, demasiado peligrosos con todos los problemas estructurales. Asentí, tratando de ignorar la inquietud que me corroía. La luz tenue y el inquietante silencio del edificio ya eran bastante inquietantes sin pensar en suelos que se desmoronaban y peligros ocultos. Cuando Rick se marchó, empecé mis rondas, intentando concentrarme en el trabajo. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. Recorrí los pasillos, comprobé las cerraduras de las puertas y escuché el lejano zumbido de los generadores. De vez en cuando oía crujidos y quejidos en el viejo edificio, pero los descarté como sonidos de la edad y la decadencia. Hacia medianoche, llegué al ala norte, donde se encontraban las salas de tratamiento. El aire era más frío aquí, y mi aliento formaba pequeñas nubes al exhalar. Cuando alumbré con la linterna una de las salas, noté algo extraño. Una figura de pie en un rincón. ¿Quién es?, grité, con el eco de mi voz en las paredes de azulejos. La figura no se movió. Me acerqué, con el corazón palpitante. Era un maniquí vestido con un antiguo uniforme de enfermera. Solté un suspiro sin darme cuenta, y me reí de mi propia nerviosidad. Continué mi ronda con una creciente sensación de inquietud. No podía evitar la sensación de que me observaban. Las sombras parecían bailar más allá del alcance de mi linterna, y el aire estaba cargado de expectación. Intenté disimularlo, pero la sensación persistía. En el ala este, encontré una vieja camilla oxidada en medio del pasillo. Antes no estaba allí. La visión me produjo un escalofrío. La aparté a un lado y continué, diciéndome que probablemente la había movido una corriente de aire o los cimientos del edificio. Cuando me acercaba al final de mi turno,
Oí un leve golpeteo procedente del sótano. Rick me había advertido que no me acercara, pero me picó la curiosidad. Dudé un momento antes de bajar las escaleras, el haz de la linterna atravesando la oscuridad. El sótano era un laberinto de pasillos y almacenes. El repiqueteo se hizo más fuerte a medida que me adentraba. Doblé una esquina y me quedé paralizado. Allí, al final del pasillo, había una vieja puerta de hierro ligeramente entreabierta. Los golpecitos provenían del interior. Tragándome el miedo, me acerqué a la puerta. Al empujarla, las bisagras chirriaron y resonaron en el sótano vacío. Dentro había una habitación pequeña, abarrotada de material médico olvidado. En el centro había una mesa de metal, y sobre ella, colgando del techo, una bombilla solitaria se balanceaba de un lado a otro, proyectando sombras espeluznantes. El golpeteo cesó. Entré en la habitación con la respiración entrecortada. Sobre la mesa había un viejo diario encuadernado en cuero. Lo cogí y hojeé las páginas. Estaba lleno de notas manuscritas, diagramas y dibujos inquietantes de pacientes en diversos estados de angustia. De repente, oí pasos detrás de mí. Me volví, pero el pasillo estaba vacío. El aire se volvió más frío y la bombilla que había sobre mí parpadeó. Salí de la habitación con el corazón acelerado y subí las escaleras a toda prisa. Cuando llegué a la planta principal, encontré a Rick esperándome. «¿Qué hacías en el sótano?», me preguntó con el rostro pálido. Le enseñé el diario y sus ojos se abrieron de par en par. «Tenemos que irnos, ahora mismo». Mientras salíamos del edificio, Rick me explicó que el diario pertenecía al Dr. Mercer, una figura controvertida que había realizado experimentos inhumanos con los pacientes. El sótano era donde había llevado a cabo su trabajo más espantoso, y se decía que estaba embrujado por los espíritus de los que habían sufrido allí. Rick y yo salimos a toda prisa del edificio. El frío aire nocturno contrastaba con la opresiva atmósfera del interior. Sentía el diario en mis manos como un peso de plomo, lleno de los oscuros secretos de Ravenswood. Cuando llegamos al aparcamiento, Rick se volvió hacia mí con el rostro serio. «No se suponía que encontraras ese diario», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «Los experimentos del Dr. Mercer se ocultaron, pero las historias perduran». Miré hacia atrás, hacia la silueta del hospital, y una sensación de presentimiento se apoderó de mi pecho. «¿Qué hacemos ahora?». Rick suspiró, frotándose las sienes. «Llamaré a las autoridades por la mañana, que investiguen. Pero por ahora, vete a casa, intenta descansar». El sueño me fue esquivo esa noche. Mi mente seguía repitiendo los inquietantes sucesos de mi turno. El maniquí, la camilla, el sótano. Todo parecía demasiado surrealista, demasiado horrible para ser verdad. Daba vueltas en la cama y las imágenes del diario me perseguían en sueños. Al día siguiente, recibí una llamada de Rick. Su voz era temblorosa, llena de urgencia. «Reúnete conmigo en el hospital. Ha ocurrido algo». Cuando llegué, el lugar estaba lleno de policías e investigadores. La entrada estaba acordonada con cinta amarilla y vi a Rick hablando con un agente. Me hizo señas para que me acercara, con expresión sombría. «¿Qué ocurre?», pregunté con el corazón palpitante. «Han encontrado algo en el sótano», dijo Rick, llevándome hasta uno de los investigadores. «Enséñaselo». El investigador me entregó una fotografía. Mostraba una habitación oculta tras la puerta de hierro, llena de viejos equipos médicos y artefactos inquietantes. Pero lo que más me llamó la atención fue el cuerpo. Restos óseos encadenados a la pared. «El forense dice que lleva ahí décadas», explicó el investigador. «Creemos que es una de las víctimas del Dr. Mercer». Un escalofrío recorrió mi espina dorsal al darme cuenta de las implicaciones. El diario no era solo un registro de los experimentos del Dr. Mercer, era un testimonio del sufrimiento de aquellos que habían sido olvidados. Sentí una oleada de náuseas, el peso del diario de repente insoportable.
Rick me puso una mano en el hombro. Hicimos lo correcto al denunciarlo. Pero hay algo más que tienes que ver. Me condujo de nuevo al hospital, dejando atrás a los investigadores y atravesando los pasillos en penumbra. Nos detuvimos ante la puerta del sótano. «Tengo que enseñarte algo», dijo con voz temblorosa. Bajamos las escaleras. El aire se enfriaba a cada paso. El sótano estaba ahora completamente iluminado, revelando el verdadero alcance de sus horrores. Cuando llegamos a la puerta de hierro, Rick señaló la pared de al lado. Allí, grabadas en la piedra, estaban las palabras: «Ayúdennos». El mensaje era crudo, desesperado y fresco. «¿Cómo?», balbuceé, incapaz de comprender lo que estaba viendo. «¿Cómo es posible?». Rick negó con la cabeza. «No lo sé, pero hay más». Me condujo a la pequeña habitación donde había encontrado el diario. La mesa seguía allí, pero ahora esparcidas por ella, había fotografías, imágenes mías durante mi turno. El maniquí, la camilla, yo entrando en el sótano, todo documentado con inquietante claridad. «Alguien te estaba vigilando», dijo Rick, con voz apenas audible. «Y querían que encontraras ese diario». Me di cuenta como un puñetazo en el estómago. Los sucesos espeluznantes, la sensación de ser observado. Todo tenía sentido ahora. Pero, ¿quién o qué estaba detrás? Mientras estábamos allí, las luces parpadearon y la temperatura descendió. Un suave susurro llenó la habitación, apenas perceptible pero innegablemente real. «Ayudadnos». Rick y yo intercambiamos una mirada horrorizada. «Tenemos que irnos», dijo con urgencia. «Ahora mismo». Salimos corriendo del sótano. Nuestros pasos resonaban en los pasillos vacíos. Cuando llegamos a la planta principal, las luces volvieron a parpadear y un grito escalofriante retumbó en el edificio. «¡Corred!», gritó Rick, y corrimos hacia la salida, siguiéndonos el horrible sonido. Atravesamos las puertas jadeando. El aire frío de la noche fue un alivio. Fuera, los investigadores ya estaban recogiendo, ignorantes del terror que aún acechaba entre los muros de Ravenswood. Al volver la vista al edificio, supe que los espíritus de las víctimas del Dr. Mercer no descansaban. Los días siguientes fueron un torbellino de informes policiales y noches en vela. El diario se tomó como prueba y se inició una investigación sobre la historia de Ravenswood. Pero los susurros y las luces parpadeantes nunca me abandonaron. Aún podía oír los ecos del pasado, los gritos de auxilio que me perseguían cada vez que estaba despierto. Rick y yo dejamos nuestros trabajos en Ravenswood, incapaces de enfrentarnos a los horrores de su interior. Con el tiempo, el edificio fue sellado, una mancha oscura en la historia de la ciudad. Pero los recuerdos perduraron, un recordatorio constante de la noche en que descubrí el verdadero terror de Ravenswood. Y de vez en cuando, en la oscuridad de la noche, todavía oigo el susurro. «Ayúdanos».